Muy buenas noches a todos. En honor al tiempo, eh, vamos a empezar la charla. Esta actividad se va a centrar sobre estrategias y desafíos del estudiante de medicina. Primeramente, gracias a todos por participar y a la doctora Camila y a la licenciada Gabriela por ser parte de esta charla, que más que nada buscamos que sea un conversatorio sobre lo que es la salud mental del estudiante de medicina y cómo el estudio y la estrategia de estudios tienen mucho que ver, y eso realmente nos damos cuenta de que empezamos la carrera, que tiene mucho que ver con el estado de ánimo, cómo vamos disfrutando, porque muchas veces cuando no nos va bien en un examen, por ejemplo, decimos, nos desanimamos, empezamos a perder esperanza en la carrera. Entonces es muy importante que podamos aprender desde el inicio ya buenas estrategias de estudio y ver cómo afrontar estas situaciones, estos bajones que nos dan durante la carrera, y poder sobrellevar y tener una buena calidad de vida también aparte de estudiar. Porque sabemos que estamos en una carrera muy pesada, pero además también somos personas que merecemos disfrutar. Entonces le voy a presentar a los ponentes. Tenemos a la doctora Camila Rojas. Ella es egresada de la Universidad Católica de Asunción el año 2021. Fue profesora de la Cátedra de Fisiopatología y Fisiología durante el año 2023 y 2025. Fue opositora en el MIR 2025 y ahora es residente del primer año de Medicina Familiar del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, la Comunidad de Madrid. Y la licenciada Gabriela Rodríguez, ella forma parte del equipo de Crecer, que es un programa de extensión universitaria en nuestra casa. Tenemos el honor de tenerla en nuestra casa realmente porque Crecer, para los que no saben, es un espacio de contención que tiene nuestra facultad, tanto para la carrera de medicina, fonoaudiología, enfermería también. Vi que también se espera que podamos estar ahí, y nutrición. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Nacional del Mar del Plata en Argentina. Tuvo un posgrado en psicoanálisis de niños y adolescentes. Es psicóloga clínica con más de 25 años de experiencia en atención a niños, adolescentes y adultos. Es psicóloga en el programa Crecer, como dije, y es ex integrante de la institución psicoanalítica Convocatoria de Psicoanálisis de Mar del Plata. Le doy la palabra a la doctora Camila, que puede empezar. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien primeramente para corroborar? Sí, ok. Buenas tardes. Como ya me ha presentado, soy Camila Rojas y de hecho que no sé si alguno de acá que está conectado fue alumno mío en el periodo en el que estuve trabajando en la Facu, pero si no, igual todos bienvenidos como tal. De hecho que extraño muchísimo el estar ahí con ustedes y todo lo demás, pero bueno, es donde me toca estar ahora, es haciendo la residencia. Y lo que realmente yo les vengo a comentar un poco es sobre cómo estudiar y cómo esto tiene correlación con principalmente conocerse un poco a uno mismo. Entonces voy a tratar de compartirles mi pantalla. A ver, esta es mi presentación. ¿Están viendo todos ahí? Sí, doctora. Ok, bueno, vale, espérenme un momentito que a ver si, porque hace un montón que no utilizo acá está. Muy bien. Bueno, entonces, para hablar un poquito de lo que es, lo que a mí me toca de esta parte de lo que es la charla, es lo que voy a hablarles es de las técnicas de estudio. Y le puse como cuando había hecho esta presentación, porque esta es una presentación que también había utilizado el año pasado, había puesto cómo estudio sin morir en el intento. O sea, como que una frase un poco así dramática, porque es como uno se siente normalmente cuando siente que no le da la vida para el estudio. Yo me pongo muchísimo en el lugar de ustedes porque yo estuve ahí de hecho que desde el CPI, el primer año y así sucesivamente, y de hecho que mi preparación del MIR y así, o sea que es algo que realmente nos afecta a todos, absolutamente todos, desde el que se considera el menos capaz hasta el que se considera más capaz.
todos pasamos un poco por esto, ¿está bien? A ver, que no me deja pasar. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo estudio? Cuando hablamos del estudio, tenemos que también entender de que el estudio se correlaciona mucho a cómo uno es, ¿vale? O sea, digo principalmente esto porque al final hay personas que son capaces de concentrarse muchísimas horas y hay personas que, por ejemplo, tienen una capacidad de concentración menor. O, por ejemplo, hay gente que aprende muchísimo más al mirar, tiene más memoria fotográfica y entonces al ver con esquema de colores se memoriza mejor y cosas así. Entonces, al final el estudio está muy correlacionado a cómo uno es, cómo uno trabaja y lo que uno se conoce. Entonces, yo hablo mucho de esto porque particularmente a mí, yo intenté, cuando yo empecé recién la carrera, recuerdo que había intentado miles y miles de métodos de estudio y sentía que ninguno me funcionaba. Entonces, recién cuando me di cuenta de cómo yo aprendo, yo particularmente Camila Rojas aprendo, fue donde comenzó a fluir el estudio y a fluir un poquito más, tanto los parciales, las entregas y todo lo demás. Entonces, lo primero fue, que yo considero es, lo principal es elaborar un plan de cómo estudiar. ¿A qué me refiero con esto? De que si yo soy una persona que aprovecha muy bien las clases porque me parece que es una buena manera como para tener una introducción y todo lo demás. Bueno, o sea, trato de no faltar, evidentemente. Trato de no faltar, sé que en tal día voy a estar con tal cosa y todo lo demás, entonces trato de adaptar, o sea, como que me voy haciendo un plan de cómo voy a ir estudiando, o sea, voy haciendo un calendario de cómo voy a ir estudiando, por ejemplo, en esa semana, en ese día, si supongamos que es una semana que tengo, qué sé yo, 2 parciales o un parcial y una entrega, que es cosa que en los primeros años suele pasar así muy a menudo, de que uno tiene como que un poco cargadas las cosas. Entonces ya sé que esa semana yo probablemente voy a tener que dedicarle a ese parcial, pero también tengo que distribuir mi tiempo para esa entrega. Entonces como que ahí es donde viene bien el realizar un plan de cómo estudiar. Y aparte de eso, evidentemente que es organizarse en el día. ¿Por qué? Porque normalmente en la carrera nuestros horarios son así como que, supongamos, yo qué sé, les digo de tercer año que fue el año donde yo más estuve enseñando, entonces como que tengo un poco más fresco el calendario académico. O sea, tenías a la mañana fisiopatología, después un hueco de 2 horas, después patología médica y así sucesivamente. O sea, como que hay que tener en cuenta de que en el día uno va a tener momentos donde tiene que estar en la universidad y tiene que estar asistiendo a clases, pero van a haber espacios de tiempo entre una clase y otra que también se pueden aprovechar. Y evidentemente que lo más clásico que todo el mundo dice que es eliminar distractores. Y digo principalmente esto porque es algo que es súper, 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 súper difícil de despegarnos. Principalmente del teléfono es algo así como que, no sé, parece luego que queremos revisar toda la hora, queremos ver, vibra el teléfono, ya queremos revisar la notificación y eso distrae. Y al distraerte, menos capacidad de poder concentrarte en lo que estás leyendo tenés. Entonces, evidentemente que ir eliminando distractores es algo como que fundamental. O sea, yo, por ejemplo, recomiendo siempre de que si van a utilizar, por ejemplo, materiales como la computadora o van a utilizar el iPad o las tablets y demás, que, por ejemplo, no tengan instalado el WhatsApp en la computadora o en la tablet, porque al ver la notificación ya quieres entrar a revisar y eso distrae. Entonces, va un poquito desde esa parte. Entonces, lo siguiente es, me conozco y conozco la materia. Primeramente, el me conozco es porque, ¿cuál es mi horario de máxima concentración? Hay personas que, por ejemplo, son buenísimas concentrándose durante el día, durante la mañana, la tarde, les fluye y el clásico que la gente dice, el morning people o morning person, la persona que es muy activa durante el día, pero que por la noche ya está bastante cansada. Evidentemente que a esta gente no le vas a estar pidiendo de que esté a las 10, 11 de la noche estudiando todavía. No les va a servir. Yo, por ejemplo, pongo mi ejemplo, yo era una persona que se concentraba mejor por las tardes.
No era ni por la mañana ni por la noche, sino en ese horario de la tardecita, entre las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, ese era mi horario de mayor rendimiento. Entonces, el saber cuál es tu horario donde tenés mejor concentración, evidentemente que lo que hace es que tu estudio sea más eficaz, porque no es necesario que estemos estudiando horas y horas y horas y que luego ese estudio, si no rinde, no sirve de nada, simplemente solamente va a servir para cansarnos y no vamos a retener la información que es lo que realmente necesitamos. Después, por eso mismo escribí, soy una persona que aprovecha más el día o que aprovecha más la noche. Hay personas que, por ejemplo, realmente aprovechan mejor entre la noche y la madrugada porque sienten que es un horario donde no hay nadie que le esté molestando, no hay notificaciones y todo lo demás. Entonces yo, por ejemplo, ahí recomiendo como que, bueno, si sos de esa clase de horarios, que son horarios como que un poco complicados, que tu calidad de sueño no esté afectado a pesar de eso. Entonces, por ejemplo, a mí me llegó a pasar de que hubieron momentos en la carrera donde a mí a la madrugada me rendía, pero ¿qué hacía? Dormía súper temprano, o sea, me acostaba a dormir entre las 8 y las 9 y entonces para las 3, las 4 ya había dormido como por lo menos unas 5 a 6 horas bien descansada para poder arrancar el día. Entonces, o sea, como que ir jugando un poco con eso también viene muy bien. Después es cuál es la forma en la que se me queda más fácil la información o se me queda mejor la información. Como les había comentado, hay gente que es mejor, tiene mejor memoria visual. Yo particularmente no era de esa clase de personas. O sea, a mí me podías poner todos los resaltadores de colores, que el tono pastel, que el amarillo, que esto, que el otro. A mí no me servía. Yo siempre fui una persona que aprende mucho más a través de la audición, o sea, tengo una mejor capacidad auditiva. Entonces, particularmente a mí me servían muchísimo ir a clases y atender a la clase. ¿Por qué? Porque a veces se me quedaba lo que el profesor decía en la clase, eso se me quedaba en la cabeza. Entonces, cuando iba a leer el libro, veía y decía, ah, esto fue lo que el profe dijo y revisaba y tenía como que la explicación más ampliada. Y entonces la clase era como una parte de mi aprendizaje, porque era como que la información un poquito más masticada por el docente y luego yo me iba a ampliar. Y por último, conozco la materia y el enfoque que presenta. Esto es muy importante porque evidentemente es muy diferente, por ejemplo, estudiar histología, que uno tiene que tener en cuenta que tenés que mirar imágenes, que tenés que correlacionar con lo que tiene escrito el libro del Ross y, por ejemplo, estudiar, yo qué sé, clínica médica, que es puramente ir leyendo, 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 leyendo y ir viendo con el caso clínico del paciente y tener ya como que ese pensamiento más, vamos a decirle, más médico. O sea, son muy diferentes. O sea, tengo que conocer muy bien cuál es el enfoque de la materia. Yo recuerdo que una de las estrategias que solía hacer era, si tenía un amigo que era de un curso superior, que ya había pasado esa materia, yo normalmente, antes de que inicie el año, le escribía y le decía, che, fulano, esta materia, ¿cómo es? ¿Cómo es el profesor? ¿Qué hay normalmente a él le gusta preguntar o qué? Entonces, más o menos ahí como que tenía una idea basal de cómo estaba estructurada la cátedra. Lo segundo, sabía más o menos cuál era el enfoque que iba a dar el profesor y entonces como que ya tenía una pequeña guía de cómo iba a hacer más o menos el manejo de esa materia. Entonces, como les había dicho, algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que los calendarios de clases de medicina como que tienen estos espacios y al final podemos aprovechar para que estos espacios nos favorezcan de cierta manera. Entonces, por ejemplo, acá les digo, el lunes, por ejemplo, está un poco cargado, por ejemplo, 7:30 de la mañana hasta las 9 hay ética fundamental y después hasta las 10:30 patología quirúrgica, como que está muy pegado, y luego a las 11:15 anatomía patológica, ¿verdad? O sea, está muy pegado, entonces yo, por ejemplo, ahí les diría de que no les recomendaría, por ejemplo, tratar de estudiar en ese periodo de tiempo, sino más bien sería como que descansar, que la información que entró en la clase se afiance y todo lo demás. En cambio, por ejemplo, acá este miércoles tenemos prácticamente una gran parte de la mañana vacía.
Entonces, esa parte de la mañana se puede utilizar para estudiar. Y lo mismo acá el jueves, que hay un en entremedio de, de horas libres. Acá también, por ejemplo, un poquito se podría estudiar si es que no estás muy cansado y todo lo demás, sí que se puede utilizar. Entonces, es ir teniendo en cuenta esto, ¿vale? Entonces, eso sería por un lado. Y algo que tienen que tener en cuenta es que es muy importante tener, por ende, como tenemos un horario muy cargado, tener un calendario mensual. Yo, de hecho, que esto es un hábito que yo adquirí durante la carrera. Entonces, lo que yo hoy en día continúo haciendo, que no sé si se va a ver, pero les comento, o sea, yo tengo mi calendario de Google y dentro de mi calendario de Google tengo puesto, marcado con colores. Por ejemplo, yo recuerdo que ponía en color rojo parciales, en color amarillo entregas. Y entonces iba, o sea, miraba el cronograma académico y iba rellenando mi calendario para saber qué días yo tenía parciales, qué días yo tenía entregas, qué días había exposiciones. Entonces, a eso me daba como que un mapa de cómo iba a ser el mes y en qué semanas iba a estar más cargado y menos cargado. Entonces, yo hasta hoy en día continúo utilizando, yo no sé si se me ve en la pantalla, pero si se me ve, les muestro acá. Esto es mi calendario de hoy en día, tiene todos colores y todo lo demás. Hoy en día ya no utilizo tanto como para el estudio, pero sí utilizo como para no olvidarme de mis guardias, tampoco para no olvidarme de que si tengo alguna sesión clínica que presentar en el hospital, o como por ejemplo el día de hoy que tenía esta charla con ustedes, o sea, para no olvidarme de esa charla, también tengo apuntado en mi calendario como para ir organizando, porque al final, al tener muchísima carga, tanto de estudio, tanto de horas que tenés que asistir clases, de entre trasladarte de aquí para allá y todo esto, se te va, si no te organizas, se te va el día, se te van los días y al final lo que estamos tratando de evitar es que llegue el día del parcial y solamente me queden 3 días para que yo tenga que meter toda la información que yo pueda, o un día o 2 días. O sea, lo que tratamos de hacer es que esto se vuelva un hábito, que ustedes adquieran ese hábito. O sea, el estudiante de medicina, evidentemente, porque eligieron esta carrera, y me imagino que en cualquiera de las otras, pero tienen que tener un hábito de estudio. O sea, tiene que haber eso de que hoy me voy a sentar a leer, hoy me voy a sentar a leer, hoy me voy a sentar a estudiar, porque es algo el cual van a continuar haciendo el resto de su carrera, tanto universitaria, de preparación, ya sea para la CONAREM, si quieren salir afuera, van a continuar haciendo. Y luego, dentro de la especialidad, también van a tener que continuar haciendo de cierta manera. Sí que va a ser un poquito diferente, pero se continúa haciendo. O sea, yo continúo leyendo, yo continúo estudiando. O sea, no porque yo estoy en la residencia, la información se me va a venir así, todo. No, o sea, uno tiene que continuar leyendo. Entonces, también tengan en cuenta en su calendario las actividades extra facultad que pueden tener en el mes, porque al final no todo en nuestra vida es el estudio. O sea, por ejemplo, yo sé que tal día tengo un parcial y tengo también en el entremedio de la semana. A mí particularmente no me pasaba tanto porque yo no era de Asunción y yo me mudé a Asunción, entonces mi familia no vivía tan cerca mío, pero por ejemplo la gente que tiene el cumpleaños de su abuelo, el cumpleaños de no sé qué, que quiere estar en una ocasión especial, si uno se organiza bien, no necesariamente tenés que faltar a eso, porque si venís estudiando un poquito, un poquito, un poquito, no te va a apurar el examen cuando esté llegando la fecha. Y por último, que es algo súper, súper, súper importante, es tener en cuenta el descanso que necesito y respetarlo. Yo recuerdo muy bien que tanto en el CPI como en el primer año de carrera, yo particularmente no respetaba. Entonces, yo, inclusive los sábados, que luego eliminé eso, terminaba estudiando y me daba cuenta de que lo único que hacía era dejarme más cansada durante la semana y no aprovechaba lo que tenía que estudiar. Entonces, a partir, recuerdo que de la mitad del primer año o al final del primer año, recuerdo que dije así, no, los sábados son de descanso. Y recuerdo que como los sábados normalmente nosotros tenemos clases hasta el mediodía o la 1 de la tarde, yo salía de la facultad y ya ese día ya no se tocaba nada de medicina. Ese día era para, yo qué sé, irme al cine
juntarme con mis amigos. Si es que no había un parcial cerca, bueno, me iba de fiesta o lo que sea. O sea, como que trataba de hacer esas actividades extras, salir, irme a la costanera, salir a caminar, lo que sea. Pero nada correlacionado a medicina en ese día de descanso que es necesario en el medio, durante la semana. Yo siempre recomiendo el sábado, porque el sábado ya venimos agotados y normalmente el sábado se suele rendir algún parcial, alguna cosa así. Y entonces después de eso, bueno, hacemos una pausa, un off, y ese sábado no se estudia. Y entonces el domingo podemos empezar a arrancar otra vez a partir de la tarde, la mañana no es tan necesario, dependiendo de qué tan ajustados estemos, podemos como que negociar también. Entonces, ¿por qué les pongo este calendario que es este es un calendario de cuarto año? Si se dan cuenta, hay pocos parciales. O sea, hay entrega todos los sábados, pero hay pocos parciales. Pero esto es en el mes de agosto, que es un mes tranquilo, venimos de las vacaciones de invierno y todo lo demás, pero miren la diferencia con respecto al calendario de octubre. Es totalmente diferente porque sabemos que en octubre ya es cuando está terminando ya absolutamente todas las materias, se juntan las anuales con las semestrales y todo lo demás. Entonces, si yo no aprovecho esta libertad del mes de agosto, este octubre va a ser una pesadilla, pero así horrible, 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 horrible. Yo particularmente no les recomiendo y por eso es que es importante generarse ese hábito de estudio. Yo sé que es muy difícil como que ir tratar de adelantando. Yo de hecho que nunca fui capaz de adelantar como tal las materias, pero sí que trataba de ir estudiando un poco al día. O sea, si ya di esa clase, puedo tratar de ir leyendo. Y aparte de eso, en el caso de, pongo el ejemplo de cuarto año porque en cuarto año hay prácticas y todo lo demás, uno termina cansado y todo esto, ¿verdad? Pero es entre ese proceso de adaptación de las prácticas y todo lo demás, luego hay que ir a volver a implementar ese hábito de estudio que uno adquiere en esos primeros 3 años, donde es el tiempo donde uno más se va a estar sentado en la silla leyendo. Entonces, ir adaptando eso, o sea, dependiendo del año de la carrera en el que uno esté, también va a ir un poco de la mano con la forma como uno va a ir estudiando. Entonces, los primeros años yo recuerdo, o sea, yo en los primeros años recuerdo muy bien que mi esquema de estudiar era, terminaba el día de clases, ya sea por la tarde o tardecita, dependiendo de cómo era, y yo particularmente me quedaba en la biblioteca de la facultad. Y tenía un grupo de amigos con los que nos quedábamos en la biblioteca de la facultad. ¿Y cuál era nuestro incentivo? Era sentarnos a estudiar, pero a las 5, de las 5 de la tarde hasta las 6 era la hora de la merienda. Y en esa hora de la merienda nos reuníamos, hablábamos de cualquier otra cosa que no fuera de lo que estábamos estudiando, hacíamos ese descanso, comíamos algo, ese break, y luego de eso retomar hasta la hora que cerraba la biblioteca. Entonces, eso para mí era algo que a mí me servía muchísimo como para ir al día con las materias. Entonces, yo particularmente utilizaba muchísimo la biblioteca en los primeros años. Ya cuando empezó cuarto y tenía que irme al hospital, como que al final terminé extrañando muchísimo ese esquema que tenía de ir a la biblioteca y estudiar y todo lo demás. Pero vas adaptando con lo que tenés ahí. Bueno, si ya no podés más en la biblioteca del campus, bueno, terminas adaptando a la casa de algún amigo o solo o dependiendo de cómo te concentres mejor. Entonces, ¿cómo me organizo en el día? Esto es lo que le estaba comentando, tener en cuenta las horas de clase y las horas libres que hay entre clases. ¿Me conviene aprovechar esa hora libre de clase para estudiar un poquitito o me conviene descansar un poquito? O sea, ir teniendo en cuenta de que nuestro calendario no van todas las clases pegadas. O sea, en el horario de clases no va todo pegado. Entonces, hay días que tenemos cupos como para ir estudiando cosas y yo particularmente recomiendo que si hay esos cupos, si no estás cansado, si se viene un parcial, aprovechar eso. Luego, ¿me conviene utilizar la biblioteca de la universidad? Esto es muy personal. Yo particularmente sí que utilicé muchísimo la biblioteca de la universidad. De hecho, que en los primeros años a mí yo vivía prácticamente en la universidad porque yo me concentraba mejor en la facultad que en mi casa.
Porque en mi casa, porque en la biblioteca de la facu, bueno, el internet no es tan bueno, entonces no puedo entrar tanto en las redes sociales. No sé si ahora es diferente, pero esto era en mi época. El internet no es tan bueno, entonces no entro tanto en redes sociales. No está mi familia ahí alrededor, entonces puedo estar sentada. Y aparte a mí también me servía mucho el hecho de verle a otra gente estudiando. Y como que esa imagen de verla a todo el mundo estudiando y decir, tengo que estudiar también. Entonces, yo particularmente a mí me servía muchísimo la biblioteca. Después, ¿qué tan cansado llego a mi casa luego de estar en la universidad barra hospital? ¿Por qué les pongo esto? Porque, por ejemplo, yo tenía muchos amigos, no era particularmente mi caso en específico en los primeros años, pero sí tenía muchos amigos que vivían en Luque, vivían en Limpio, vivían lejos. Entonces, imagínense, salir aproximadamente a las 4 de la tarde de la facultad, decidir, bueno, me voy a ir a casa y después de irme a llegar a casa voy a estudiar. Vas a ir a enfrentar el tráfico a partir de las 5, 6, 7 de la tarde, saliendo de Asunción, que es así un horror. Llegas a tu casa y vas a llegar cansadísimo. O sea, no hay cómo no estar cansado en esa situación. Entonces, yo tenía muchos compañeros que terminaban quedándose en la biblioteca justamente por eso. Y en el hospital va un poco también de la mano, o sea, como que ver que si yo cuando salgo del hospital, llegar hasta mi casa, cuánto tiempo me va a demorar, qué tan cansado voy a estar al llegar a mi casa. Hago un descansito antes de estudiar y cosas así. O sea, como que es conocerse mucho y ser también, aparte de eso, o sea, yo también hablo mucho de que hay que ser también realistas con lo que uno puede y no puede hacer. Porque tampoco sirve de nada y decir, yo puedo todo, yo puedo esto, yo puedo bla, 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 bla. Llegas y no sos Superman. O sea, no vas a poder. No vas a poder y tenés que aceptar de que no vas a poder. Y trabajas con lo que tenés y trabajas con lo que puedes. Entonces, es demasiado importante. El estudio está muy ligado al saber conocerse y saber hasta qué punto yo puedo hacer, hasta qué punto yo no puedo hacer. ¿Está bien? Luego, evidentemente, lo que estábamos hablando y estoy repitiendo desde que empezamos, el crearse un hábito de estudio diario es como que algo demasiado importante en nuestra carrera, pero así, muy, muy importante. Y por lo menos si en los primeros 6 años de la carrera, o sea, durante el periodo donde somos universitarios, es lo más importante, el tener ese hábito de estudio diario. Y por último, es el crearse una rutina diaria y seguirla durante el año. Yo les estoy comentando, mi rutina era, después de la clase, descansaba un ratito, 15, 20 minutos ahí por el patio del campus, me entraba en la biblioteca, me sentaba a estudiar. Las 5 de la tarde, yo ya sabía, era también como un poco esa recompensa. Las 5 de la tarde ya sabía que era mi hora de descansar. Y eso también me estimulaba a que, bueno, cuando llegue a las 5 ya me voy a ir a descansar. Entonces, estudiaba bien, llegaba la hora del descanso, el descanso descansaba esa 1 hora como tiene que ser, y luego decía, bueno, ahora viene el segundo round, el segundo tiempo, y estudio hasta la hora que se cierre, en mi caso es hasta la hora que se cerraba la biblioteca, y entonces ya me voy a casa con un día que rindió, o sea, mi estudio rindió. Entonces puedo irme a casa, puedo cenar y decir, bueno, ya me puedo relajar, porque eso normalmente, o sea, la biblioteca normalmente en la facultad se cierra aproximadamente 8:45 a 9 de la noche, o sea, ya yo particularmente ya no extendía más, solamente si era estrictamente necesario, extendía más, porque al final uno, luego de haber estado varias horas estudiando, terminas cansado. Entonces yo seguía mucho eso. Y en cuarto año ya es un poco más dinámico, como que primeramente vas viendo, o sea, cuarto y quinto año digo, como que vas viendo un poco cuánto tiempo me demora llegar desde este sitio a este otro sitio, desde Ingavi hasta IPS o de IPS hasta el campus y cuánto esto me cansa, veo más o menos eso, o sea, como que vas en los primeros meses es un poco de prueba, vas estipulando y luego cuando ya tenés más o menos una idea, vas encajando otra vez tu hábito de estudio. Eliminar distractores. Esto es fundamental, pero así fundamental. Y les pongo acá les voy a recomendar algunas aplicaciones que les podría servir para dejar de utilizar en exceso el teléfono o eliminar ese principal distractor. Una de las aplicaciones es Forex, que es una aplicación que prácticamente te hace plantar un arbolito
Y mientras que ese arbolito se está plantando y tiene que crecer y florecer, uno no puede utilizar el teléfono. Entonces, eso te sirve mucho a que no toques la pantalla. ¿Por qué? Porque si abrís el teléfono y salís de la aplicación, el arbolito se muere. Alejar el teléfono del lugar de estudio. Esto era algo que yo hacía mucho, que lo que hacía era el teléfono dejaba en otra pieza. Si yo estaba estudiando en mi pieza, dejaba, no sé, en la sala, en otro lugar, donde yo no voy a sentir que el teléfono está ahí. Y evidentemente queda a poquito ir disminuyendo la cantidad de horas de uso. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los teléfonos hoy en día tienen la cantidad de tiempo que se utiliza y cuando vos ves en horas y decís, híjale, estoy usando un montón. O sea, cuando sos consciente de la cantidad de horas que utilizas, es como que más fácil ir regulándose. Esta es la aplicación de Forest, que es justamente lo de plantar el arbolito y dice empieza ya a plantar y le pones el tiempo. Es como el método, es prácticamente el método Pomodoro porque en ese periodo de tiempo no podés tocar. El Forest lo que te permite es que vos podés adecuar el tiempo. Normalmente el método Pomodoro es de 20 minutos nada más, pero vos podés adecuar. Si sos capaz de concentrarte 45 minutos, puedes poner para que el arbolito crezca por 45 minutos. Si sos una persona de 20 minutos, bueno, empezás con 20 y ya está. Y eso vos podés ir plantando arbolitos en el día. Y acá, por ejemplo, te aparece, el lunes se plantó tanto, el martes tanto y el miércoles es muchísimo más alto porque significa que la aplicación se utilizó en mayor cantidad y se plantaron más arbolitos. El método Pomodoro, no sé si conocen el método Pomodoro de estudio, si me pueden decir sí o no así rápidamente. Si quieren que le explique, conocen, creo que la mayoría conoce. Vale. Bueno, si todo el mundo conoce, genial. Yo dentro de lo que es el método Pomodoro, que para mí es un método que funciona bastante bien, hay una herramienta que yo utilizaba que se llama Focus To Do. Es un programa de la computadora en la cual es como un pomodoro, pero que te va midiendo varias cosas. Les voy a compartir para que tengan una idea de cómo es. El año pasado cuando di esta charla les había mostrado y creo que a varios les había gustado en un principio. Así que voy a dejar de compartir un ratito. Bueno, acá están viendo mi pantalla. Esto es el Focus To Do. Y lo que ven acá es, por ejemplo, yo hace mucho tiempo que no estoy utilizando porque en la vida de residente como que ya no estás más tanto sentado así frente a tu computadora. Pero lo que te aparece acá es es un pomodoro de 25 minutos. Y entonces, uno puede escribir, por ejemplo, acá en la parte de abajo aparece tareas y añadir una tarea. Por ejemplo, yo qué sé, vamos a ponerle que hoy estamos estudiando bioquímica y estamos estudiando lípidos. Entonces, yo agrego lípidos y puedo empezar un pomodoro. Y ahí empieza a moverse el relojito y es el momento de empezar a enfocarse. Y entonces, acá al costadito, voy a mover esto de acá. Acá ven que el lípidos y se empezó a añadir el primer pomodoro. Y entonces yo voy estudiando lípidos y lo que me aparece es cuando llegue a los 25 minutos va a sonar una pequeña alarma y va a parar y ahí empieza el horario de descanso, que son unos 5 minutos de descanso y luego otro pomodoro, uno activa, hasta que vayas terminando de estudiar lo que querés estudiar. Y entonces lo que te aparece es que, vamos a poner que le pongo terminar y ahí terminar. Y entonces, acá, si ven en esta parte, acá en la esquina se ven unos relojitos y esos relojitos son los que se van a ver en esta parte de lípidos. Y entonces ahí yo voy viendo cuántos pomodoros me tomó estudiar eso. Y ahí tengo, por ejemplo, tareas a completar. Ahora mismo tengo una, que es la de lípidos. Y entonces, supongamos que yo le pongo
ya está, y ahí me aparece que tareas completadas una. Y lo interesante de esta aplicación es que te permite ver tu avance y entonces te aparece tu registro de pomodoros por horarios. Y entonces a mí lo que me sirvió mucho esta aplicación es darme cuenta en qué horarios yo hacía más pomodoros. Eso significa que cuáles eran mis horarios de mayor concentración. Entonces con eso yo pude ver, mira, yo soy una persona que se concentra mejor a partir de este horario en este horario. Entonces ese ya quedaba como fijo como mi horario de estudio. Entonces es una herramienta que es bastante interesante. De hecho, que si se dan cuenta, tiempo total 151 horas con 45 minutos. Esto fue lo que yo utilicé durante el MIR, desde que una amiga mía me había mostrado esta aplicación. Y este es total de tareas completadas. En ese entonces fueron 91 tareas completadas. O sea, esto ya es de cuando yo estaba estudiando el MIR. Durante la carrera yo no conocía esta aplicación, pero la verdad que si hubiera conocido, hubiera utilizado un montón. Bueno, ahora voy a dejar de compartir esto. Y les vuelvo a compartir otra vez. Bueno, ¿pueden ver ahí mi pantalla? Creo que sí. Entonces, tenemos a ver, ¿esto está en pantalla grande? Sí, bueno. Tenemos el método Pomodoro, la herramienta del Focus To Do que utiliza el método Pomodoro y que te va esquematizando. Evidentemente, estudiar en grupos para exámenes importantes. Esto ya es muy personal. Depende mucho de si tu grupo de estudio realmente se va a sentar a estudiar o si se van a sentar a hablar. Porque al final, todos, si van a tener un grupo de estudio, tienen que estar todos enfocados. A mí me servía mucho porque mi grupo de estudio realmente nos sentábamos y lo que uno a veces entendía, el otro a veces podía no entender y entonces le explicabas. Y entonces había como una retroalimentación muy buena, pero todos tienen que estar centrados en que van a sentarse a estudiar y de que no nos vamos a sentar a joder. Luego, buscar un incentivo en pequeñas cosas durante el estudio, es lo que le estaba diciendo. Por ejemplo, la hora de la merienda, el hecho de decir, si yo termino de estudiar, o sea, como yo me ponía un poco condicionante, sé que no, creo que no es la mejor manera, pero me ponía un poco condicionante. Decía, si yo hoy termino hasta esto, me puedo dar esta recompensa que es, qué sé yo, no sé, ver un capítulo de una serie de 20 minutos o salir a caminar a tal lugar o irme al gimnasio. O sea, como que me iba dando esas recompensas de cosas que me gustan hacer. O sea, pequeñas recompensas durante el estudio. Hay gente que también le gusta, como qué sé yo, me voy a comer, si termino esto, me como un chocolatito. O yo, por ejemplo, también hacía, si termino esto, voy a hacer una caminata afuera sin hablar con nadie para liberar la cabeza y después sentarme a estudiar. Cosas así. Agregar actividades extra como recompensas, para mí particularmente, en el momento en que yo, en los periodos donde yo podía, yo agregaba mucho la actividad física principalmente. Para mí era una recompensa porque yo tenía el tiempo de irme, yo que sé, al gimnasio o de irme a caminar en algún lugar. O sea, para mí eso era una recompensa y aparte de eso, fisiológicamente ayuda muchísimo. Hay veces que por el hecho de estar agobiados no queremos hacer, pero si nos sabemos organizar, es posible hacer. No es necesario que sean todos los días, pueden ser, yo recuerdo que con mis compañeros de facultad nosotros le decíamos el día de la salud eran, yo qué sé, los miércoles, por ejemplo, recuerdo, y decíamos, bueno, los miércoles que tenemos más libre, estudiamos hasta tal hora y a partir de tal hora, recuerdo que nos íbamos juntos a la costanera y nos íbamos a caminar. Y después de eso, cada uno se iba a su casa. Entonces, esas son como recompensas positivas que uno se puede dar, que te vienen bien fisiológicamente y que también te ayudan a que la cabeza como que se libere de toda la información que uno va adquiriendo cuando uno va estudiando. Y evidentemente que hay que usar herramientas que se adecuen a tu método de estudio personal. O sea, como les dije, a mí me funcionaba el Focus To Do y el método Pomodoro. Hay gente que no le funciona. A ver.
Bueno, ahora vamos a entrar en el tema, vamos a decirle que es una herramienta de doble filo, que yo meto acá porque yo como estudiante y sé que todos ustedes utilizan son los famosos del test. Los famosos test, los exámenes de años anteriores y bla, bla, bla. No es una mala herramienta si se utiliza de forma inteligente. ¿Por qué? Porque es de doble filo cuando uno quiere simplemente memorizar nada más lo que aparece. O sea, yo veo la selección múltiple que se utilizó el año pasado y yo me quiero memorizar. No significa que yo no aprenda absolutamente nada, porque me aprendo la respuesta correcta de memoria, pero eso solamente te puede servir primero si es que el examen se repite de forma similar, uno, y dos, al final no vas a terminar absorbiendo la información como tiene que ser. Y al final nosotros tenemos que, los años de carrera son demasiado importantes como para afianzar la información. O sea, yo siempre digo, cuando nosotros terminamos la carrera, lo que nosotros tenemos que tener muy en claro es que tenemos que entender el lenguaje médico, tenemos que entender la patología que es de cuál nos está hablando. Ya lo del tema de diagnosticar y tratar, vamos a tener la residencia, pero lo que realmente nosotros tenemos que aprender en esos 6 años es poder entender lo que estamos haciendo. Y si no, y si estudiamos solamente de test, uno no termina entendiendo, no aprende de memoria y luego la información se va. ¿Por qué hablo de su uso inteligente? Porque una forma inteligente de utilizar el test es desglosar el test. El desglosar el test a lo que se refiere es algo que también que se utiliza muchísimo acá en España y la verdad que en la mayoría de las academias, que es yo reviso un test y veo que, por ejemplo, vamos a poner el caso de que me preguntan sobre, vamos a poner algo muy básico. Estamos estudiando histología y veo que en el test me preguntan sobre el epitelio plano simple y me dice, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto al epitelio plano simple? Vamos a poner de que esa es la pregunta del test. Entonces yo ya sé ya que epitelio plano simple, esa parte es importante. Y yo me voy y veo la opción correcta y reviso en el libro y miro, mira, acá en esta parte habla de la opción correcta y voy leyendo y luego ya me voy a dar cuenta de que las opciones que eran incorrectas ya sé por qué están descartadas y por qué no son, porque me fui y amplié esa información que tenía el test. Entonces, eso es una forma de hacer un estudio dirigido. Y la gran parte de las materias al final van a preguntar muchas cosas que quieren que sepas porque son importantes para tu carrera. O sea, claro que puede haber alguna que otra pregunta que son para el 5 absoluto, para lo que sea, que son así como que preguntas súper rebuscadas, pero una gran parte de las preguntas sí que van a ser preguntas que el profesor quiere que sepas, que tenés que saber de su materia. Entonces, te ayuda el test, puedes utilizar como para guiar tu estudio. Yo recuerdo que yo tenía una compañera que lo que ella hacía era, ella, por ejemplo, revisaba, ella sabía muy bien que las preguntas de fisiopato poco y nada realmente se repetían. Pero lo que a ella le servía era, ella agarraba y miraba el test y decía, mira, estudiaba un poco cómo que era el esquema del examen. Ya sé que pueden haber este tipo de preguntas, este tipo de preguntas, este tipo de preguntas. Entonces, cuando se iba a estudiar el libro como es tan amplio, ya tenía como que una idea más enfocada. Entonces, por eso hablo mucho del uso inteligente del test. Y acá les muestro, esta es un screen de mi pantalla de lo que es de lo que sería hacer un desglose. Por ejemplo, acá dice, señale la afirmación falsa con respecto al tercer ruido cardíaco. Aparece al final de la diástole y esta es la respuesta correcta. Y acá como que va explicando por qué no es la primera, por qué no es la segunda, por qué no es la tercera. Es un método de aprendizaje que te ayuda bastante a afianzar la información, pero entendés el por qué estás afianzando esa información. O sea, no es simplemente que me voy y memorizo. Eso es lo que sería el uso inteligente de un test. Y bueno, y eso sería todo lo que tengo preparado para ustedes. Si tienen preguntas, pueden preguntar, no hay ningún problema. Y espero que les sirva de algo. Voy a dejar de compartir mi pantalla. A ver.
Ya está. No sé si hay preguntas. Pero, Vanessa, Sí, buenas, ¿qué tal? Primero que nada, muchísimas gracias por toda la información súper útil que diste. La verdad, creo que a muchísimo nos estás ayudando. Y segundo, además del método Pomodoro y varios que mencionaste, ¿recomendarías, por ejemplo, hacer como una lectura activa, después hablar en voz alta o, por ejemplo, hacer más flashcards, o eso depende mucho de la materia? O sea, más o menos, ¿qué otros recomendarías más? O depende mucho de la materia, ¿verdad? yo creo que más que depende de la materia es lo que a vos te sirva, más que la materia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los flashcards a mí particularmente no me servían mucho. O sea, yo agarraba y giraba eso y no era mucho mi estilo. Pero es un poco porque yo no era alguien muy de lecturas cortas. Yo tenía que el entender un todo como para afianzar la información. Entonces, yo particularmente a mí no me servía mucho, pero mis compañeros, había varios compañeros que sí hacían flashcard y que sí les servían. Entonces, a mí me parece que estas herramientas que yo les estoy presentando es lo que a mí me servía. Pero si a vos te sirve hacer el flashcard, si se te queda la información a través de flashcard, viene muy bien. Aparte, también te puede ayudar, por ejemplo, a hacer flashcards cortos que te van a dar una introducción, por ejemplo, también para mí es algo válido, de lo que te vas a ir a leer en grande. O si ya leíste lo de en grande, el flashcard ya te va a servir como para memorizar cosas muy puntuales. Entonces, es una herramienta que es como para ya la información, si todavía no digeriste la información, como para tener una idea, y si ya digeriste la información, como para memorizar datos que tenés que memorizar sí o sí. Por ejemplo, qué sé yo, valores, yo qué sé, la verdad que se me viene mucho valores, algunos fármacos, cosas así, sí que sirve. La lectura activa también sirve bastante. Entonces, ya depende mucho si a vos te sirve. Pues yo, por ejemplo, a mí la lectura activa me servía cuando yo particularmente ya me sentía cansada como para leer solamente así. Entonces, tipo, hacía una lectura activa como para el último esfuerzo o como para afianzar la información que ya tenía masticada previamente, pero nunca utilicé como herramienta principal. Entonces ya es como les dije, depende de lo que a vos te sirva. No sé si respondí tu pregunta. Sí, súper, muchas gracias. Nada. ¿Alguna preguntita más por ahí? Bueno, ¿Será que creo que te puedo nada. hacer una pregunta? Yo ahora estoy en Claro, segundo año, y el año pasado, por ejemplo, sí, con anatomía y histología, había veces que en anatomía me cansaba ya estudiar, como que, ay, una página más. Entonces lo que yo hacía era, bueno, no estoy tan cansado, pues ya me cansa ya anatomía, entonces me iba a leer histología. Y así iba tipo repitiendo. sí. No sé si eso Ujú. podría repetir este año o preferiría tipo, usar más el tema del espacio, del tiempo para descansar. Mira, yo, por ejemplo, esa clase de ir cambiando de materia también sirve, pero depende mucho de qué tan cansada tu cabeza esté. Porque, por ejemplo, yo por ejemplo hacía mucho eso, yo hizo eso mucho, por ejemplo, cuando estudiaba para parciales o para los finales también, como que ponía a veces dos materias a la par, como para ir cambiando, pero era en situaciones donde el tiempo era más corto. Ahí era donde yo me forzaba más. Si, por ejemplo, es una semana donde estás como que cargado de muchas, o sea, porque a mí me llegó a pasar, yo soy o sea, para que tengan una idea, yo era de ingreso de diciembre y el ingreso de diciembre cuando entras en el primer año llevas así como que todo súper cargado, un día hay parcial, el otro día hay entrega, y entonces tipo ahí hacía mucho eso. Y al final me servía, pero también me cansaba.
En segundo año, lo que pasa es que las materias son densas, el contenido es denso. Se van a dar cuenta de que bioquímica es una materia de contenido denso. Y creo que hasta les diría que les va a cansar un poquito más, porque anatomía era como que al final entender la estructura, pero también memorizar un poco las imágenes, la misma cosa, o sea, y memorizar lo que estás viendo en el cadáver, lo mismo también histología, como que mirar las láminas, medio que memorizarte cuál es la estructura de cada epitelio, cómo vas a ir viendo en las láminas, cómo se ve el pulmón, cómo se ve el epitelio de la parte del tracto digestivo, cómo es en el estómago, cómo es en el intestino, cosas así. Pero en segundo, la materia no va a ser tan visual, sino que va a ser mucho de lectura intensa. Y lo mismo se van a dar cuenta con fisiología. Fisiología también es una materia de lectura más densa, con menos imágenes, con menos cosas como que de agarrarte externas. Entonces podría llegar a pasar de que te canses y si cambias el switch podrías continuar cansado a pesar de eso. Pero si, por ejemplo, es un día donde te das cuenta de que estoy cansándome ya de esta materia, pero siento como que banco todavía el estudio, entonces haces el switch de materia sin problema, se puede. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, gracias, doctora. No sé si hay alguna otra consulta. Nada. Yo voy a preguntar uno más entonces, que acá mi compañera también quiere saber. Dale, dale. Pasó que una compañera, por ejemplo, en tercer año, se dio cuenta de que hacer resúmenes a mano le quita mucho tiempo en ciertas materias, porque al principio creo que sí sirven mucho, pero una Sí, vez que uno va avanzando, creo que uno, por cuestión de parciales y todo eso, como que no le queda mucho tiempo, especialmente para las materias como muy densas. sí. Y ahí mi pregunta y su pregunta también es cómo uno podría hacer, ¿recomendarías como que hacer a mano o como cuando las materias más densas o simplemente leer o como que subrayar o algo así? Esa es nuestra Yo opción. algo, yo algo que hacía mucho era justamente porque a mí me llegó a pasar, yo recuerdo en los primeros años, yo tenía así cuadernos de resúmenes, cuadernos enteros. Sí, sí, sí. Pero a partir de, creo que fue a partir de, o sea, creo que desde segundo un poquito ya, y fui como que ya adaptando un poco más porque a mí la lectura de fisiología me llevaba mucho tiempo. Entonces, hacer resumen de fisiología fue lo que yo no hice. Yo hacía mucho notaciones marginales a los costados del libro. Eso yo hacía muchísimo. Y luego lo que terminé haciendo, que sé que no es, vamos a decirle que científicamente lo mejor comparado al escrito, es el tecleado. O sea, yo al final terminé como que haciendo con el teclado, o sea, yo no tenía tablet, entonces yo hacía con mi compu, yo llevaba mi compu a la facu y yo me acuerdo que lo que yo hacía era, asistía a la clase y yo las anotaciones de la clase, yo tecleaba y entonces lo que yo me iba a leer juntaba con eso y eso ya era como más o menos un resumen para mí. Eso era como para optimizar el tiempo. No sé si es lo ideal, pero era lo que yo aprendí a hacer. La misma cosa, por ejemplo, con otras materias, yo terminé haciendo eso. Yo utilicé muchísimo notaciones marginales. Entonces, lo que yo hacía era, tenía un párrafo, subrayaba ese párrafo y para más yo solamente subrayaba con bolígrafo, porque yo, eso de memoria visual y eso, nada. Entonces yo subrayaba con el bolígrafo y luego eso que yo subrayaba, como que no es que anotaba todo, sino que hacía un mini resumen de eso. Entonces, cuando yo iba a ir a leer para un parcial y todo lo demás, yo ya prácticamente ya lo único que leía eran las anotaciones al costado, las anotaciones al costado, las anotaciones al costadito. Pues es una herramienta que es fácil, rápida y como que te sirve un poco como para tener masticada la información para el parcial. Pero evidentemente que para eso ya tuviste que haber leído antes. Ya, súper, súper, súper. Y para anatomía más o menos creo que sería lo mismo con los libros y todo eso, ¿verdad? Sí, yo por ejemplo en anatomía recuerdo que yo la anatomía en el libro que era yo no sé si continúa siendo el Rubier, pero el Rubier era cuando yo era estudiante y me parece que era así un libro complicadísimo de entender, de hecho que yo mi Rubier traté de entenderle y no le entendía. Y al final lo que yo terminé haciendo, así 100% honesta, fue, me iba a las clases
anotaba lo que podía, o sea, más que las clases eran las prácticas principalmente. Y tenía muchos videos de explicaciones de años anteriores donde explicaban toda la estructura anatómica y todo lo demás. Y como yo les dije, yo soy muy de memoria auditiva, a mí eso se me quedaba mejor. Entonces yo agarraba, veía ese video donde explicaban la estructura anatómica y todo lo demás, hacía anotaciones y tenía como que un cuaderno para ir luego al día siguiente y todo lo demás. Esas estructuras que yo vi en el video y de los años anteriores o de lo que mis compañeros explicaban o lo que el profesor explicaba, yo me iba y eso me iba otra vez a revisar con mi cuaderno y me iba a repasar. Ah, este es tal cosa y con mi pinza, con mi pinza anatómica decía, ah, esta cosita, este es tal cosa que va de tal trayecto a tal trayecto, bla, bla, bla. Y eso es lo que a mí me servía para anatomía, más que leer el Rouvier, porque el Rouvier, yo les digo, yo soy médica, hoy en día soy residente, pero nunca entendí ese libro. Ah, sí, sí. Muchísimas gracias, sí, entiendo. Nada. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, si no hay ninguna consulta, podemos pasar con la licenciada Gabriela. Sí. Creo que sería más conversatorio, más que nada, ¿verdad? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, sí, justamente yo estaba por proponer eso porque no sé cuánto tiempo tenemos, pero había preparado otra cuestión como me habían indicado, pero me pareció súper apropiado, Camila, tus apreciaciones, tu forma de hacer ver cómo recorriste la carrera. Yo estoy hoy, como te decía, en crecer escuchando a los estudiantes. Soy mamá también de una eh, residente de pediatría ya de tercer año, entonces acompañé también como profesional y como mamá a los estudiantes desde hace mucho tiempo. Y creo que en esto me parece que es súper importante rescatar estos conceptos que vos trajiste, por eso digo, en otro momento por ahí podemos trabajar lo que yo les había traído, pero sí me parece que abrir estas cuestiones, centrarnos en los métodos de estudio, si les parece bien. Si tenés algún PPT o algo, podés presentar, o sea, de igual forma, como le parezca nomás. Bueno, no, porque me pareció súper importante, si vos decís ahora justamente abrir a este espacio de preguntas, de trabajar en estas cuestiones que trajo la doctora, como es el conocerse. Yo creo que tenemos que partir de ahí, ¿no? Que cada uno tiene que empezar a detectar, digamos, cuál es el método de estudio que más le va. Eso creo que es importantísimo. Si es audiovisual, si es más visual, eso es fundamental, pero primero tengo que centrarme en mí, en cómo voy a estudiar eso, porque todas las personas no somos iguales. El tema de los distractores, hoy fundamentalmente es una lucha con el tema de los celulares, y esa va a ser nuestra primera, justamente nuestra primera tarea, ¿no? Poder ordenarnos en relación al uso del celular, y creo que esa es una tarea que nos toca en el momento de la vida en la que nos encontramos. Hoy ustedes, porque son estudiantes de medicina, me encuentro con pacientes que son papás y que desatienden a sus hijos por el tema del celular, los niños que están muchísimo tiempo con el celular, o sea, es una cuestión que nos atraviesa y que hoy a ustedes les toca porque es menos horas de estudio. Me parece que está bueno que nos interroguemos todos y empecemos a guardar los celulares en pos de otras prácticas que son mucho más saludables, nos construyen como mejores personas, mejores ciudadanos, y bueno, va por ahí, ¿no? Entonces, este tema de poder, ¿cómo hago para estudiar? Con disciplina y hábitos. Disciplina y hábitos que las tengo que ir creando para que formen parte de mi vida cotidiana. De acá para mucho tiempo. Después van a ir cambiando los nombres nada más.
El tema de las recompensas que traías, Camila, a mí me parece que esas son súper válidas siempre las recompensas, no premiarnos, pero recompensas siempre tengan en cuenta, chicos, que las recompensas vienen después del esfuerzo, no antes, porque ahí siempre hay una cuestión que suelo escuchar que fracasan de antemano, digamos, con la cuestión de primero voy a caminar y después estudio. Y entonces ahí después aparece la culpa porque fui a caminar, después cuando me tengo que concentrar estoy más ocupada en culpabilizarme por el tiempo que perdí porque fui al cumpleaños o al asado del abuelo o a la caminata y no logro hacer ninguna de las dos cosas. Entonces la recompensa es siempre después que logré llegar hasta tal capítulo, que terminé esta presentación, que ya logré cerrar esta cuestión para la presentación que tengo que hacer el día de mañana o el parcial, y entonces ahí sí me premio con pequeñas cuestiones, ¿no? Esto, una caminata, un corte, poder respirar, salir a dar una vuelta, no sé, o la hora de la merienda, como decía Camila, eso también, ¿no? Pero es una hora. Los cortes tienen que estar regulados, no 3 horas y después ahí, porque lo que aparece después es culpabilizarnos por el tiempo perdido. Y es una lógica esa, es un círculo que tenemos que aprender a cortar. Como con lo del celular, bueno, aprender a cortar esto también entre todos, porque muchas veces aparece, uy, en el grupo, pero yo soy siempre la ortiva, y bueno, pero nos ayudamos entre todos y decimos, vamos a poner, chicos, a las 6 volvemos a estudiar, y a las 6 se vuelve a estudiar, y después tenemos tiempo para seguir charlando. Entonces, es productivo para todos. Y la otra cuestión importantísima que nos traía la doctora Camila, a mi modo de ver, es el tema de trabajar con este método acerca de cuál es el doble filo de ver los exámenes anteriores o los otros test, ¿no? Es mirar el error. Pero ahí me parece que es súper importante que aprendamos a mirar también nuestros errores, y es porque el punto es cómo estudiamos, ¿para qué estudiamos? Si estudiamos para pasar la materia, si estudiamos para arañar el 3, o estamos estudiando para apropiarnos de ese conocimiento, porque mañana, o el año que viene, o el próximo, lo que tengo frente a mí es un paciente y va a depender de mis conocimientos y de mi saber todo, o sea, para eso está ese proceso de 6 años. No es para el profesor que es más exigente, para esta profesora que, uy, tiene tal estilo, no, tenemos que estar situados en para qué están estudiando la carrera de medicina. Y ahí es como un cimbronazo, y es como, apa, estamos en carreras de salud, que es muy importante, todas son importantes, porque si un arquitecto no estudia lo suyo, vemos en este país lo que pasa, ¿no? En este y en todos los países. Se caen los edificios, los puentes, pero digo, con la salud tenemos que tener como un cuidado, me parece que más preciso aún. Entonces, insisto, situarnos en, no debería estudiar para pasar, ni para darle el gusto al profesor, sino, a ver, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? Cuando yo trabajo con el error, les puedo asegurar que en eso mismo no se van a volver a equivocar, porque entendí por qué me sacaron ese punto, porque entendí por qué hice 13 de 20. Trabajen con sus errores, porque es una manera espectacular de aprender. Y no se preocupen, esta es una carrera larga, todos saben, no voy a hacer ni la primera ni la última, de resistencia, de varios intentos, pero aprovechen porque están en la carrera, y entonces este es el momento para que me vaya mal, pero no para deprimirme, sino para decir, la pucha, ¿por qué me fue mal? Me faltaron horas de estudio, no estoy entendiendo. Bueno, a ver, otra vez, conociéndome, voy a poder apropiarme mejor de ese objeto de estudio que, según el año en el que están, tienen diferentes nombres, pero tiene que ver con la carrera que eligieron para convertirse en médicos. Así
que, bueno, eso, me parece que es súper importante que tengamos estos conceptos como volver a centrarnos, ¿no? En para qué están haciendo la carrera. No sé qué les parece. Me parece bastante genial, la verdad. Nosotros hicimos un forms para que Ujú, pregunten anónimamente ciertas cuestiones y agarramos ciertas ujú, preguntas. Preguntaron ujú, bastante en los exámenes. Una pregunta, por ejemplo, es ujú, ¿qué técnicas simples y rápidas recomiendas para manejar la ansiedad antes de un examen? ujú, ujú. Con el tema de la ansiedad es justamente, tendríamos que, otra vez, ¿no? Volvemos a esto de conocerse. No sé a qué dirán o a qué se referirá eh, técnicas para manejar la ansiedad. A ver, primero, siempre es estar centrados, respirar, siempre sirve hacer una pausa, lo que llaman pausa activa, de el examen es un momento que nos genera ansiedad y eso está bueno, poder aceptarlo como está bueno. ¿Por qué? Porque no es que me da lo mismo y a todos nos pone incómodos rendir un examen, que va a ser uno entre varios, porque después va a ser la residencia, como la doctora, después va a ser cuando exponen un trabajo, en una ponencia, y siempre va a generar eso de, hay otro que me está escuchando y que espera algo de mí. Entonces, esa ansiedad tengo que poder tratar de que esté lo más, a ver cómo sería, lo más, lo más protegida, ¿en qué sentido? En que estudié para este examen, cuán consciente soy de que sé y de cómo voy a ese examen. Entonces ahí es donde yo voy a recuperar esta conciencia de decir, bueno, sí, es un examen, estoy nerviosa, justo vinieron profesores que sé que son exigentes, pero yo estudié, tengo que confiar en eso, tengo que respirar y me tengo que concentrar en lo que tengo que rendir. Como un llamado de autoconciencia para la ansiedad. Esto es fundamental, el corte, el tratar de salir de ese círculo que muchas veces nuestra cabeza nos juega la mala pasada y empezamos como a pensar, ay, estoy nervioso, me pongo más nervioso, ahora no sé nada. No, eso es lo que tenemos que tratar de evitar y se para la ansiedad con un momento de respiración, por ejemplo. Sería, porque no podés salirte del lugar, ¿no? Ante un examen. Pero concentrarse es un examen, es uno más, yo estudié, tengo que respirar y voy a dar lo mejor de mí. Sí, y justamente hablaste de lo que es el círculo vicioso realmente, Mm, que antes del mm. examen te pones Del nervioso, pensamiento. Mm, luego del examen te pones también nervioso. eh, ¿Y cómo podrías hacer para que baje esa ansiedad luego del examen? ¿O cómo podrías lidiar con la frustración? Hay veces que estudiaste muchísimo y no te fue tan bien el examen. También el tema de la comparación, si podrías mm. dar algo sobre eso, porque es bastante común, la verdad. Sí, por supuesto. Bueno, les voy a compartir, no sé cómo estamos de tiempo. No, no hay problema, la verdad, estamos súper bien. em, Les voy a compartir acá. Ventana. Acá cómo es, espérenme. Porque no me saldrá. No sé. Bueno, eso es porque no me sale. Bueno, se los debo entonces. A ver. ¿No? Bueno, compartir. Ahora sí. No, ahí me sale compartir el. Ahí está viendo el WhatsApp. No, no. Bueno,
No, no sé por qué no me sale. Ahí dejar de compartir. O sea, se ve la Vamos. pantalla, pero estabas compartiendo en WhatsApp. Sí, bueno. Em, no sé cómo hacer para compartirles esto. Pero por ahí justamente estos son los dos temas que vienen tan entrelazados, ¿no? El de la frustración y el de la comparación. Y la frustración tiene que ver con algo que nos la tenemos que ver, sobre todo en la carrera de medicina y con las ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque eh, cuando se denomina que uno tiene un sentimiento de frustración, cuando haces todo bien para lograr un resultado y por motivos que no siempre conocemos, ni que están a nuestro alcance manejarlos, no se dan. Entonces, ahí aparece el sentimiento de frustración, porque no puedo controlarlo todo. Y cuando uno acepta también eso, te da como otra perspectiva, cambia la manera de pensar, ¿no? Porque muchísimas veces ustedes se van a enfrentar con situaciones que son irreversibles. ¿Por qué? Crudamente, porque ustedes se las van a tener que ver con la muerte, y es algo que, por más que muchísimas veces hagan todo, sepan todo, no manejamos nosotros todos los hilos. Y entonces ahí es una cuestión en la cual nos pone en perspectiva de ante qué situación yo me frustro, por qué me frustro. Tengo que otra vez empezar a hacer este análisis del que hablaba la doctora en relación a conocerse. ¿Por qué será que me va mal en los exámenes? Me va mal porque no estudio lo suficiente, porque se dan cuenta que no es lo mismo que me frustre como profesional porque tuve una semana en la cual tuvieron tremendos desenlaces que puede pasar, ¿o no, doctora? Todo el tiempo se ve eso en el hospital, lamentablemente, que porque me va mal en los exámenes, porque recursé 3 veces la materia. Bueno, tengo que empezar a buscar cuál es la falla, porque ahí sí tengo la alternativa de cambiar esa estrategia. ¿Será porque necesito más horas de estudio? ¿Necesito cambiar el método de estudio? ¿Necesito hablar con otra persona para que me tome a ver qué es lo que pasa? Acercarme al profesor. ¿Por qué 3 veces estoy dando tan mal este examen? Entonces eso justamente la cuestión de poder yo pensar cómo me estoy midiendo, ser lo más objetivo posible en cómo me estoy midiendo con ese examen. Porque generalmente escucho mucho también esto de echarle la culpa, ¿no? A que es muy difícil o estaba mal el profesor, se enoja conmigo. No, creo que es necesario que podamos pensar también cómo me preparé yo a este examen, cuánto estudié, por qué rendí mal. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Ujú. Algo también que nos parece importante mencionar para como consulta es cómo, o sea, qué señales nos indican que estamos ante el famoso burnout y no solamente Ujú. estresados, descansados. O sea, qué señales Mm. suelen aparecer. Bueno, una de las señales más típicas es este rulo en el pensamiento, ¿no? Esto de no poder parar el pensamiento, que es fundamental poder realizar estos cortes. ¿Vieron cuando todo el tiempo están pensando si será que estoy estudiando lo correcto? ¿Será que esto me va a alcanzar? Y después, ¿será que es como un continuo? Ese continuo del pensamiento es el
famoso del síndrome de burnout, que se está ahora comprobando que no es, digamos que el estrés es un elemento, por supuesto que detonante, pero es este pensamiento en continuo el que hace que el cerebro se queme, se frite, ¿no? Por eso es tan, pero tan importante, y todos los métodos de estudios en eso se basan, en hacer estas pausas, en cortar. Por eso es necesario, insistimos tanto en las horas de sueño. No es porque somos pesadas, que insistimos en que los estudiantes necesitan dormir, porque necesita parar el cerebro para después poder volver a activar. Porque si no es como si todo el tiempo, ustedes saben las conexiones que hace la cabeza, las neuronas están funcionando a full, las dendritas haciendo conexiones entre todos los nuevos conocimientos. Imagínense si eso lo tienen funcionando todo el tiempo, todo el tiempo. Y después que no están estudiando, se van, no sé, a tomar como les decía, ¿no? Se van al cumpleaños del abuelo, pero están pensando que yo tendría que estar acá, pero tendría que estar estudiando. Pues si yo no estoy estudiando, me va a ir mal en el examen y me va a ir mal. Ese continuo es uno de los primeros síntomas. El desgano. Nada me produce demasiada alegría. Le van perdiendo como el gusto a las cosas simples, a lo que decía la doctora de compartir una merienda, una caminata. Es como todo empieza a perder sentido alrededor. Hola. ¿Cómo? Poneme signo. ¿Cómo? Vanessa, estás con el micrófono encendido. De Y, hecho, discúlpame que diga, ¿sí? de hecho, bastante personal, es que yo voy a una psicóloga y Mm, lo que yo hacía comúnmente era ujú, decirle, no, yo tengo que rendir, no sé, la próxima semana, estoy durmiendo sí, 4 horas, pero el fin de semana voy a dormir 12 horas, voy a reponer y me decía siempre, no, no, así no funciona, no, no, nunca vas a recuperar. no, Y de no. hecho eso es bastante común y hace poco volví a recordar eso, la verdad. Y Totalmente. Eso es fundamental. Otra cosa que me encantó y que trabajo muchísimo con todos los estudiantes que vienen a crecer, y si alguno fue, seguramente lo saben, Camila, es el tema del calendario. Eso es fundamental, porque es justamente, a ver, poder, primero, no es que voy a dormir 12 horas dentro de 3 días, no. En el calendario yo tengo día a día lo que tengo, entonces es necesario todos los días, tengo que poder desayunar, almorzar, merendar, cenar y también dormir, todos los días, no una vez cada 3 días, en principio. Después ubicar esto, ¿no? Parciales, finales y demás que me va a dar justamente ese plan más a largo plazo. Entonces ahí vos podés decir, bueno, yo trabajaba esto de cuando terminen de rendir todos los finales en diciembre, ahí, ¿sabes qué? Todos los días dormís 12 horas. O todos los días dormís hasta las 10 de la mañana o hasta las 11. Pero no quiere decir que antes te pases sin dormir. ¿Entendés? Es siempre estar muy conscientes y muy situados que no tenemos que rompernos para llegar a ser médicos, porque ahí estamos pifiados. Tenemos que llegar, tenemos que saber, tenemos que rendir todas las materias, pero sin quebrarnos. Y estas son prácticas que lo que hacen es justamente que nos van quebrando, ¿no? Si le voy perdiendo el gusto a todo lo que hago en la vida, es un signo de tengo que pedir ayuda, porque no está bien que me pase eso, no está bueno. Y para eso no estoy estudiando. ¿De qué me va a servir saber todo si no, nada me da alegría? Y me es lo mismo salir a caminar o no, lo único que quiero es dormir, ¿no? Y una última consulta antes de dejar Ujú, el micrófono ujú, abierto para que consulten lo que ujú. necesiten. Me parece importante mencionar esta pregunta. ¿Cuándo es el momento adecuado para buscar ayuda profesional y no intentar manejarlo todo solo?
Ay, a mí me parece que siempre es el momento, cuando vos te haces esa pregunta, me parece importantísimo que se pida ayuda. Es tan importante pedir ayuda. Me parece que cuando empiezan a pasar estas cosas hay que acercarse, tenemos lugares de cómo hago, no estoy pudiendo, esto me desborda. Hay que pedir ayuda, hay que acercarse siempre. Hay un profesor al que se le pueda pedir ayuda, hay lugares donde se hacen atenciones psicológicas antes de que sea demasiado tarde. Escucho a muchos chicos que em, creen que pueden manejar esto a través de sustancias, de malas compañías, de tratar de estar más supuestamente activos, y no se trata de eso. Se trata de poder encontrar una estrategia de vida que vaya acompañando esta carrera tan demandante que eligieron, pero que está buenísimo y que hay muchas maneras, cada uno tiene que poder encontrar la propia. Y muchas veces con una ayuda a tiempo, que siempre es, ni bien aparece esto de no puedo, hay que ir a pedir ayuda, pues la mejor, se resuelve mucho más rápido. Ahora, si tienen alguna consulta, quieren preguntar algo a la doctora Camila, a la licenciada, pueden Ujú. hacerlo con total libertad. Saben que les cuento como experiencia en crecer que nos fue muy llamativo eh, dar cuenta de, de cómo les cuesta a los estudiantes de medicina también pedir ayuda en salud mental. Creo que viene como a contrapartida o a contrapelo de toda una formación que tiene que ver con la omnipotencia o con creer que se puede todo. Y a mí me gusta más pensar en esta generación de médicos que se están preguntando también cómo hago para vivir mejor, estar mejor, generar lazos mejores con mis compañeros, eh, con mis colegas. Y esto antes no estaba como no había llegado tanto, me parece, ¿no? Estaba reservado como para algunos nada más. Entonces, me parece que está buenísimo que ustedes aprovechen estos espacios y que no está, es de grandes pedir ayuda. Al contrario, no es que está mal, nos hacemos mejores todo el tiempo si pedimos ayuda y si vamos a los lugares adecuados. Hay una consulta, ¿cómo hacer para que nuestra disciplina en el estudio no termine siendo muy autoexigente y perjudicial para nosotros? Mm. Bueno, eso también será cuestión de ir evaluando. Por eso ahí sería súper importante que haya la mirada de otra persona, ¿no? De otro profesional, porque ¿cómo sabemos si es autoexigente o no? Eso lo tendríamos que ver. ¿Quién dice que es autoexigente? Habría que ver, por eso está bueno cuando lo charlamos con otro, con una amiga, con un profesor, em, con un terapeuta. ¿Será que yo me estoy pidiendo mucho? ¿Será que o la carrera es así? Porque hay muchos que por eso también abandonan o no pueden, porque sí, tiene mucha exigencia. Y es esto, no sé, si veían este calendario que les mostraba la doctora, y sí, a lo mejor si lo comparás con otra carrera, es muchísimo más exigente. Pero de ahí a la autoexigencia, justamente, tendría que ser revisado eso, ¿no? Porque si te hace mal, obviamente que ya estamos entrando en un nivel de que está por encima. Muchas veces lo que hacemos es exigir por encima, esa es la autoexigencia, ¿no? O la sobreexigencia, exigir por encima de lo que sería necesario para rendir, para pasar la materia, para aprender. Ahí ya sería
entra la personalidad justamente. Si yo quiero rendir y me exijo porque, bueno, mi propósito es tener el 5 absoluto, como había dicho la doctora, quiero, no sé, estoy postulando un puesto que me exige tanto, bueno, eso habría que ver. Entonces esa exigencia está puesta en pos de ese objetivo, pero después tiene que virar a otros lugares, porque si no, seguramente va a haber más problemas. Por eso está bueno que se dejen acompañar, porque es muy particular. Lo que no tiene que suceder es que empiece a hacer mal. Si ustedes notan justamente que no pueden dormir, que se les cae el pelo, que ya no les gusta nada, que no pueden dejar de pensar, son síntomas, pero más que evidentes, de que están con un estresazo tremendo y que necesitan pedir ayuda para ver cómo hacer con esto de una mejor manera. Algo también que creo que es importante abordar y que quisiera consultarle es cómo podés estudiar en el caso de que por alguna que otra circunstancia algo externo te afecte. Ujú. Y porque también está el hecho de que tenés que dejarte sentir también, pero con la responsabilidad y demás, ¿cómo abordás eso? ¿Cómo sería dejar de sentir? Eso es poco probable, ¿no? ¿Cómo? No, o sea, me refiero a que obviamente sentís, Ujú, pero con responsabilidad y demás es difícil. ujú. Sí, y eso es lo que, bueno, ese es todo un entrenamiento también, ¿no? Eso es justamente de poder, eso es trabajar la concentración. Y después uno va trabajando lo que nosotros llamamos, por lo menos en nuestra profesión, y seguramente con ustedes también, porque después es cómo hacer para que no estés todo el tiempo atravesado por esas situaciones afectivas, sentimentales. Trabajo con la concentración y no voy a estar afectado. Una cosa es que voy a estar más triste, me pasa algo, voy a estar más triste cuando estoy estudiando. A lo mejor depende de la situación. Si es un duelo súper importante, ese día seguramente no voy a poder estudiar. Y está bien que me lo respete, y voy a tener que estudiar. Y a lo mejor, bueno, por eso digo, dependerá de la situación. Pero ahora, si todas las situaciones cotidianas me afectan, hay que ver si eso no es una excusa, digamos, y estoy siempre preocupada porque mi amiga peleó con el novio, porque mi mamá no tenía no sé qué cosa, porque mi papá discutió, y entonces son como, estoy más ocupado en todas estas cuestiones, en este ruido de alrededor, que en lo que tengo que estudiar. ¿Sí, Camila? Una de las cosas que yo solía hacer, que no sé si realmente sería lo más ideal, Mm, pero que sí, por ejemplo, pasaba cuando la situación no era vamos a decirle que era un estrés y que mm, me generaba ganas de llorar, pero que yo sabía que podía ser manejable, me permitía sentir, pero o sea, yo siempre fui muy esquemática, entonces era en un acotado, periodo de, sí. acotado. Ujú, Entonces, lo que hacía era, decía, me sentía mal, 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 y ponía una alarma y decía, hasta tal hora, hasta voy a ujú. permitirme llorar, 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 llorar. Sonaba esa alarma y decía, bueno, ok, ahora me levanto, me lavo la cara y todo lo demás, y vuelvo a seguir el verdadero, una lloradita a seguir y ya está. Tal cual. Pero es que eso, ¿qué es? Es cortar, digamos. Pero por eso depende de la situación. Si es, Evidentemente. por supuesto, si son situaciones muy abrumadoras, por eso estoy pensando en una situación de un duelo, por ejemplo, bueno, eso no va a poder ser posible y lo mejor y lo más responsable es poder permitirse ese tiempo, retirarse, digamos, y volveré cuando pueda de acuerdo a eso, ¿no? Será un día, 2 días, depende. Pero en estas situaciones que entendí que venía por ahí, de situaciones por ahí de conflictos o de situaciones cotidianas de mucho estrés, es como darle un pequeño espacio. Creo que
la gran clave está en poder aprender, por eso como lo que nos convoca, ¿no? El manejo, poder uno ir apropiándose de los afectos y de los sentimientos. Para eso primero los tengo que reconocer. Sí, estoy triste, hoy estoy bajón. Bueno, pero ¿sabes qué? También me quiero recibir de médica. Entonces, voy a estar bajón, como dice la doctora Kabila, pero en media hora, en una hora, tengo que resolverlo. O voy a estar de bajón, pero eso no quita que esto me aleje, no voy a permitir que esto me aleje de mi propósito, que es rendir la semana que viene. O sea, hay mucho de autodeterminación en todo esto, ¿no? Que tiene que ver también con la disciplina y con los hábitos que vayamos construyendo. Entonces es más fácil. Si construimos estos hábitos, es más fácil. Es como, uy, me tengo que lavar los dientes, estoy recansada, tuve un día horrible, pero no me acuesto sin lavarme los dientes. Aunque les parezca tonto, pero es así, tengo que estudiar y bueno, es como me sacudo y me siento a estudiar. No sé si hay alguna consulta, pregunta. Mientras tanto, justamente acá veo que piden un poquito más de explicaciones sobre crecer y cómo acercarse. Si podría hablar Ujú. de eso. Bueno, sí, el espacio de crecer está, la casita está abierta todos los días. El año pasado ya arrancó en octubre del 24 y el año pasado estuvo funcionando todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y es un espacio que por eso le decimos, bueno, la casita de crecer, porque es una casita. Está donde antes estaba el Banco Visión, Camila, ahí, y se armó un espacio súper interesante donde lo que tenemos son libros, juegos, rompecabezas. Tratamos justamente de que sea de trabajar los lazos fraternos, de tener un lugar donde uno pueda algunas veces ir a estudiar. Queremos que no sea justamente porque está el lugar de la biblioteca y demás, no de estudio, sino de hacer algún otro lazo, ¿no? Con alguien que te esté esperando como en una casa. También estoy yo, pero se trata no de hacer consultas, no es una terapia, sino de estoy como justamente para los momentos de crisis, como ese primer momento de contención, y entonces por eso es que yo los acompaño también 3 veces a la semana, estoy en la casita, para atención a las crisis fundamentalmente, y si no, para hacer las derivaciones oportunas, ¿no? Hay gente que por ahí necesita, sí, un tratamiento más dirigido a un lugar o a otro, y entonces considero que está bueno poder acercarles esa dirección, porque obviamente nosotros no podemos hacer ahí tratamiento, ¿no? Entonces, se trata de albergarlos y poder mostrarles que hay otras soluciones posibles desde eh, la derivación apropiada. Pero la Acá, verdad es que sí, es un espacio donde se pueden acercar y bienvenidos son todos. acá hay una consulta. ¿Qué estrategias recomienda para organizar el tiempo de estudio cuando se tiene una rutina muy demandante y uno llega a casa cansado la mayoría de los días? ¿Y cómo se puede estudiar de forma sostenible a largo plazo sin caer en agotamiento? Bueno, a ver, no sé si, ahora sí creo que se me escucha. Bueno, lo que yo considero que hay que tener muy en cuenta es qué es lo que me está agotando de la rutina demandante, qué realmente es lo que me está agotando ahí. ¿Me está agotando el hecho del traslado hasta el campus de la universidad? ¿Me está agotando el hecho de que tengo otras responsabilidades aparte de la carrera? O sea, tener un poco en cuenta de dónde viene el estrés, ¿verdad? De dónde viene la rutina demandante, ¿verdad? Y, por ejemplo, ir como que gestionando si, por ejemplo, es una situación externa que realmente es como que maleable y puedo cortar
porque me está poniendo, o sea, me está generando un estrés o me está demandando a más y no es necesario que yo esté haciendo eso, bueno, yo corto. O sea, yo les cuento una experiencia mía particular. Creo, no sé si alguno de acá sabe, pero yo soy alguien, yo canto, ¿verdad? O sea, siempre fue un hobby que yo tuve, es el cantar. Entonces yo durante la carrera recuerdo que me uní al coro del campus y al coro de la facultad, y, o sea, de la universidad, pero era demandante y era algo a más, que era un extra que realmente no me, o sea, me daba gusto en el momento, pero que realmente como tal no me estaba aportando mucho a mí. Ujú. Entonces yo terminé cortando eso porque terminé priorizando. Entonces, por eso pregunto de dónde viene la rutina demandante, porque a veces la rutina demandante puede venir, como el caso de muchos ex compañeros míos y sé de muchos otros alumnos que tienen que venir de distancias muy lejanas hasta el campus, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo tenía mi compañera que venía todos los días de J. Augusto Saldívar, desde J. Augusto hasta el campus de la Católica. Y luego volvía otra vez hasta J. Augusto. Y era todos los días. Entonces, ella, por ejemplo, era evidentemente de las que se quedaba a la biblioteca para no tener que irse con tráfico hasta la casa, ¿verdad? Eso sería, por ejemplo, otra opción. Luego, supongamos que sos una persona que tiene que hacer cosas extra de lo que es la universidad. Supongamos que tenés que trabajar a la par o sos alguien que está tratando de mantenerse de alguna manera, qué sé yo, cocinando cosas, me voy y vendo en el campus esto y demás. Bueno, terminó, en vez de llevar absolutamente todas las materias, bueno, voy gestionando. Como hablamos, esto no es, sé que no es la mejor manera, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que esta es una carrera de resistencia, no de Reci- terminar a tiempo. O sea, yo les digo, o sea, yo les cuento, yo soy residente de primer año y ahora en agosto paso recién a R2. Mis compañeros de la universidad ya son especialistas. O sea, y fue porque yo decidí que quería hacer el MIR y tomó su tiempo la homologación y todo lo demás. O sea, yo tengo dentro, acá mismo en España, o sea, mis QR son todos jovencísimos comparados conmigo, pero eso no quita el hecho de que yo soy igual de médica que ellos, porque a mí me tomó más tiempo, porque la homologación se demoró por lo que sea, porque yo tuve que aplazar algunas materias porque me costaba la vida poder compaginar todo. No pasa nada, no pasa nada. Seguimos, o sea, prolongamos un poquito más y ya está. O sea, por eso digo, depende mucho de dónde venga eso de que algo es demandante. Demandante puede ser de muchas formas. Y acotando esto que decís, me parece importante que justamente por eso es tan importante poder mirar esa situación, para poder desarmar y ver cuál es el elemento que se puede corregir o cambiar para que esa situación mejore. Salir de la situación en la cual muchas veces creen que es así. La carrera de medicina es así y todos pasan por lo mismo y bueno, sí, sabemos que es exigente, sabemos que es demandante, pero podemos ir encontrando mejores fórmulas para llegar de, de mejor manera, ¿no? Así como decías, bueno, en este momento no me sirve, no me suma el canto y me saca mucho tiempo. También pensarlo en esto, ¿no? Hay un momento para hacer las cosas, hay un momento para poder priorizar. Y muchas veces eso es lo que, en la cual algunos estudiantes fallan o están muy solos o no saben cómo hacer, y para eso está bueno que se acerquen y pedir ayuda como para poder organizar eso. Bueno, si no hay otra consulta, creo que en el tiempo podemos culminar acá. Una noticia también, desde el Comité Integral tenemos pensado realizar en estos próximos meses un taller de mindfulness que creo que Mm. va a
el año pasado Ujú. se hizo, luego el CEFAX hizo, y le Sí, sirve a muchos alumnos, la verdad, y queremos volver a repetir eso de SOSEM. Y, y eso, básicamente. También quería decir que el link de la asistencia está en el chat. Vamos a dejar unos minutos ahí. Y eso, muchísimas gracias a todos los que participaron y a la licenciada, a la doctora también por brindar su tiempo. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación también. La verdad que es un gusto siempre compartir con los alumnos. Claro que sí, muchas gracias y fuerza. Acá estamos para cuando Sí, lo necesiten. para cuando necesites. Ay.